en muchas escuelas secundarias de todo el país hay preocupación y atraviesan momentos luego de una serie de amenazas, de tiroteos registrados en estos últimos días. Amenazas de tiroteos, ¿no? No hubo tiroteos, hubo amenazas de tiroteos. En diversas instituciones aparecieron estas pintadas en los baños, estas que estamos viendo, estas imágenes, y en aulas, en pizarrones, advirtiendo sobre posibles masacres junto a fechas tentativas que esto podría ocurrir. Hoy era uno de esos días, por ejemplo, ¿no? Entre el prohibieron ir al colegio con mochilas, porque hay que tomar alguna medida y los colegios no saben qué medida tomar. Y en algunas instituciones de las provincias de Buenos Aires revisaban incluso las mochilas y las pertenencias de los estudiantes, por ejemplo, en Carapachay. Otra cosa que sucedió es que un adolescente de 16 años fue demorado tras la denuncia de un profesor. Ahí tenemos la imagen. Esto es lo que sucedió. Un adolescente fue demorado después de una denuncia de un profesor, y esto se suma a otros hechos, a otras imputaciones de acusados en distintas partes del país. Hay algunos datos que hay que tener en cuenta, porque está sucediendo algo muy notorio, ¿no? En todo el país. No sabemos si es un efecto contagio después de lo que pasó en San Cristóbal, en Santa Fe, esa masacre de este chico adolescente que mató a un chico de 13 años. Ahí hubo una tragedia. Sí. Y después de eso empezaron a aparecer muchas otras amenazas, y estos mensajes que estamos mostrando. Por ejemplo, en los juzgados de San Isidro hoy estaba viendo que hubo en pocas horas 600 denuncias. 600 denuncias. Wow, sí. No, es impresionante. Sí, además, Mariana, un poco lo que decíamos en la semana cuando hacíamos un recorrido de masacres y tiroteos en otros países, ¿no? Que en muchos casos se veían como varias cuestiones que se repetían, armas que tenían los familiares con un acceso fácilmente para estos chicos. Y por otro lado, que no habían visto, justamente no habían tomado en serio algunas de las imágenes que habían subido directamente con armas en sus redes sociales. Por eso digo, algunos capaz que lo harán un poco en chiste o gracia o no sé qué les significará, pero que no se puede subestimar claramente ninguna de esas amenazas. No, es que ya hoy con la prueba que tenemos de todos estos casos que está viendo, estos grafitis, digamos, sí, o escritos que hacen en las paredes, generalmente del baño, que es lo más probable, ya no se puede tomar como gracia. Claro. Digo, ya no, y más que nada porque encima es una cuestión que se viraliza tan rápido. Digo, hoy nosotros lo estamos mostrando acá por televisión, pero esto recorrió las redes del mundo. Entonces es preocupante realmente que encima en la adolescencia pase todo esto, ¿no? Digo, con chicos sí, que son menores. Digo, ¿qué es lo que está pasando en la cabeza de estos chicos para que puedan hacer esto? No solamente un escrito, porque alguno tal vez alguno pueda llegar a hacerlo a modo de gracia, pero la verdad que con todo lo que está pasando ya no es nada gracioso. Hicimos una consulta, ¿no?, a una persona que es especialista, que es Pilar Molina, de la Dirección de Gestión del Ministerio Público Tutelar de Cava, porque hay un dato que es este: 1 de cada 4 jóvenes no comunica las situaciones de violencia que vive en el colegio o en cualquier otros ámbitos, ¿no? No se los cuenta a sus padres. Claro. Lo tapan, lo esconden, ¿no? Y esto entonces agrava absolutamente la situación, porque después viene la sorpresa. Pero Pilar Molina decía esto. De la mano del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando sí hay una judicialización de este conflicto, en este caso, digamos, las amenazas en escuelas, interviene el Ministerio Público Fiscal y todo el aparato de justicia, en este caso de la ciudad. El delito que está tipificado es el de amenazas anónimas, y nosotros, al haber involucrados niños, niñas y adolescentes, también tenemos una participación, tanto en la parte comunitaria del abordaje como en la parte puramente judicial del abordaje. Así que en eso estamos ahora. Nosotros ya hace 2 años y medio, casi 3, que venimos implementando el programa de convivencia respetuosa entre pares. Ese programa da una respuesta a situaciones de violencia en la convivencia moderadas a graves, con lo cual no es que judicializamos el mínimo conflicto social. En algunos de estos casos, por las cámaras de seguridad, se ha detectado incluso quién o quiénes fueron los responsables, por ejemplo, de pintadas amenazantes en la puerta de un baño. ¿Qué se hace ante esta situación desde la justicia, sobre todo si el menor ya es punible?
A ver, si el menor ya es punible, va a iniciarse un proceso judicial, como que les contaba, que hay una vía de ingreso por el Ministerio de Educación y otra vía de ingreso por una denuncia judicial frente al Ministerio Público Fiscal, y en ese caso se va a seguir un proceso con un fiscal, con un asesor tutelar que va a velar porque los derechos de esos chicos en el proceso judicial sean respetados, por un defensor, por un juez que va a tomar decisiones en ese proceso en función de las pruebas que tenga y de la escucha de los propios chicos. Una vez que se tome una decisión de cuál es la responsabilidad penal que tienen, en general se les asignan pautas de conducta en las que nosotros también trabajamos, que es cómo cumplo una pena buscando reparar ese daño que hice, tanto en una persona individual como en mi comunidad en el conjunto. Muy bien, ahí vimos el testimonio del especialista y este tema, vamos a seguir con este tema porque vamos a seguir profundizándolo. Pero